¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y muy agradecida, por cierto, a que ustedes nos reciban en sus hogares en esta ciudad de usted, Quinto Elemento. 22 años de cable BBC, 22 años de la ciudad de usted también en el aire, que es toda una época, toda una vida, ¿no? Recién acaba de saludar, porque esto es por supuesto a través de Zoom, está grabado, y lo hicimos el día martes, o sea, ayer, y acaba de saludar a Ariel Mancini, un compañero de trabajo, excelente locutor, mejor profesor, mejor profesional como fotógrafo, como director y demás, que bueno, que creo que la mitad de su vida la pasó al lado mío, porque empezamos todos desde muy jovencitos, ellos muy jovencitos, yo ya no, porque ya estoy en los 72 pirulos, así que nada que ver. Pero bueno, son 22 años que estamos juntos, así que un feliz cumpleaños para Ariel, que lo pase muy bien, que lo pase así como lo está pasando, tomándose una birrita él solito, con su familia, con sus hijos, me parece extraordinario. Es así como tenemos que festejar los cumpleaños, esas son las verdaderas fiestas, para que no haya ninguna cosa rara, ninguna cosa distinta. Vamos a tener un programa interesante. Les agradecemos muchísimo los capturas de pantalla y mensajes que han mandado al celular de producción, que es el mío, bueno, por el programa anterior, que fue de Método Integra, que es de Barcelona, con Ricardo Eiris, y bueno, y vamos a seguir mandando algunas cosas de cómo cambiar nuestro subconsciente, cómo cambiar nuestra forma de pensar, y que eso seguramente va a ayudarnos en estas situaciones especiales que estamos viviendo. Tengo que vender algo, porque evidentemente hay que vender, ¿no? Y hay algo que es muy importante, les voy a hacer. Les voy a mostrar una hermosa velita verde, con un candelabrito hermoso también, que es de 13 lunas místicas. Esta, les sugerimos, a mí me pusieron en un grupo, y cuando yo me operé de cáncer me dio mucho resultado, así que lo hago todos los días, hacemos acá con Fátima. Prender todos los días una vela verde, me la llevó un rabino a mi casa, ¿de acuerdo? Cuando operaban de cáncer en el 95. Que la vela verde había que prenderla todos los santos días para que las cosas salgan bien. Y esto todos los días en casa se prende, y le invito a ustedes para que lo hagan, una vela verde, para que todo el equipo de salud que existen, los médicos, las enfermeras, las mucamas, todos los canilleros, todos los equipos de salud, puedan estar mejor. Porque si ellos están mejor es porque nosotros estamos mejor también. Así que la vela verde es un pedido de los médicos y los profesionales de la salud de cualquier índole, que estén mejor, que puedan descansar, que puedan llevar, que tengan todas las cosas que necesitan para trabajar y que realmente puedan trabajar bien. Así que les invito a prender esta velita verde que está en buena, y que acá tengo yo a Walter Sharp, que es primero el estudiante, hoy es el contador, que aparte me asiste en la producción. Y también bueno, los aromas que uno puede usar, que son extraordinarios. Acá tenemos los distintos saumerios que tienen 13 lunas místicas, que está en la República de Villamitra, está en la República de Chile, me refiero a la República. Bueno, la aromaterapia también ayuda a no deprimirse, porque yo estoy viendo que las consultas que me hacen son hombres deprimidos y mujeres preocupadas por mantener la armonía del hogar. Piensen, tengan mente positiva, piensen en que hay que cuidar, en que cuidar al otro, ámelo, ámese usted, ame al otro, y las cosas. Pero en los saumerios y la aromaterapia colaboran con unos años. Así que bueno, gracias a Tercer Lunas Mística, gracias a toda la gente que colabora económicamente con este programa. Y bueno, y hoy vamos a tener también, bueno, quiero saludar por supuesto a Walter Schaap, que es el que me ayuda con el Zoom, que todavía no lo aprendí mucho demasiado, a Fátima, que es mi hermana de la vida, que bueno, ella es la iluminadora del programa, a Eduardo Madaraco, que me está bancando para poder editarlo, al invitado de hoy, que es realmente todo un tipo divino, que hace mucho que lo conozco, y bueno, y a Yanti, que es nuestra mascota, y que también la cuidamos y nos cuida ella a nosotros. Así que bueno, el invitado de hoy va a ser el doctor Gabriel Pelufo, director ejecutivo del Hospital Pena, Hospital Interzonal Pena, que bueno, es un lujo tenerlo, y aparte es el que está también en esta, que no digamos en esta brecha de lucha en apostilo, sino en un gesto de amor propio del que aquel que estudió medicina para salvar vidas. Y en eso tenemos que contribuir cada uno de nosotros. Estaba tratando de cómo poder mejorar, porque también tenemos que salir a hacer algunas cosas. Yo hago lo indispensable, pero bueno, tengo que salir al banco, porque si bien hay uno que hay que firmar uno personalmente, hay que saber con barbijo, con el alcohol en gel, volver a su casa, lavarse las manos con agua y jabón. Eso lo enseñaba muy bien Pedro Can, que trabajó mucho en Bahía Blanca con el tema SIDA, HIV,
me acuerdo que viajaba mucho a Bahía Blanca y muchos congresos internacionales acá con él, bueno, que recomendaba mucho eso, lavarse las manos, sacarse el barbijo, volverse a lavar las manos, bueno, higienizar el barbijo si es necesario, y bueno, y hay otras cosas que son media tabú, y vemos que tenemos que, esas medidas van a incorporarse, y están bien, porque era lo que la abuela decía, cuando yo era chica me decía, te lavaste las manos antes de sentarnos a la mesa, es una costumbre que no sé por qué se ha perdido, pero hay que incorporarla, y tenemos que y meterlas en nuestro organismo como algo común. Cuando uno sale, pon el barbijo, no cuesta nada, no es nada malo. Y aparte lo bueno que tenemos las mujeres que nos disimulan todo, donde están las arrugas más grandes, lo disimulan todo, parecemos todas más jóvenes, así que nos ayuda también en eso. Bueno, dicho esto, que tomemos conciencia, le pido, es decir, no nos cuidemos a nosotros solos. Esto es algo que estamos... Alguien alguna vez, que antes del Big Bang éramos todo un masacote, ¿no? Todo un masacote así, cuando sucede el Big Bang, explota todo. Y se forma el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, se forman todos los reinos. Y los seres humanos, si bien pertenecemos a distintas razas, distintas formas, estamos todos energéticamente conectados. Estamos energéticamente conectados. Quiere decir que nuestros pensamientos de amor, nuestro pensamiento de solidaridad, nuestro pensamiento de cuidar al otro, hace que también el otro nos cuide a nosotros. Y es una red que se expande, se extiende, y una energía que puede ayudar en estos momentos al planeta. Donde también sería bueno que en las meditaciones manden luz al planeta, como se manda amor a la gente de sanidad, como se manda amor a los que han tenido pérdidas familiares, ¿no es cierto? De golpe, cuando dice fallecieron tanto, es una cifra. Y cuando ese fallecimiento tiene nombre y apellido de alguien como Juan Claudio el médico, o Jorge, el de la Comedia del Sur, tiene nombre y apellido, que lo conocíamos, que hemos hecho notas con ellos y todo demás, es como que nos impacta más. A todos pongámosles nombre y apellido. Ser humano, consciente. Ser humano consciente. Y cuando decimos un ser humano que deja familia o no, que deja gente querida o no, ahí creo que vamos a tener conciencia de cuidar al otro y cuidarnos a nosotros. Y a veces el cuidar al otro no es no ir a una joda, una farra, no, no. A veces cuidar al otro significa no hacer reuniones familiares en la casa, ventilar la casa, no compartir el mate, esas cosas que estamos acostumbrados, ese simple hecho, no ir al Paseo de las Esculturas 25 personas a tomar mate, porque la Argentina es inmensa, extensa, muy extensa, así que, y si no toma mate en el patio de su casa, y tal vez deje el lugar para aquellos que no tienen patio, pero no es cuestión de aglomerarse, juntarse, podemos comunicar, hoy la tecnología permite que hagamos esto con Zoom y que aparte hagamos videollamadas, que nos comuniquemos, que vemos la cara del amiguito, de la amiguita, de todo. Hay 10.000 formas de comunicarse. No busquemos la más complicada. La piel uno la extraña, pero bueno, ya vendrá el momento. Hay abrazos de luz que son muy importantes, ¿no? Bueno, así que recuerden, ahora comienza la ciudad de usted, pero después de la pausa comercial, con el doctor Gabriel Pelufo, director ejecutivo del Hospital Pella. Pausa y volvemos.
Debemos acudir a la responsabilidad cívica individual, utilizando siempre el tapabocas, respetando el distanciamiento social sin descuidar la higiene de manos. Nos cuidamos entre todos. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Bueno, ya estamos aquí en la ciudad de usted con el invitado de hoy, el doctor Gabriel Pelufo, director ejecutivo del Hospital Pena. Bienvenido, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Coca? ¿Bien? Bueno, vamos a decir que bien, porque hay que ser positivo, ¿no es cierto? Pero tu carita lo dijo todo, me parece. ¿Cómo estamos realmente? Vos que estás ahí en un intersonal, ¿no? Que estás agarrando no solamente los casos de Bahía, sino que de la zona. ¿Cómo estamos con el COVID-19? Y estamos en un momento de preocupación, porque estamos viendo que en las últimas semanas se han multiplicado los casos, hay muchísimas más consultas y bueno, obviamente el número y el porcentaje de ocupación de camas se ha aumentado mucho y estamos en números bastante cercanos a los números riesgosos. Es decir, nosotros en este momento estamos subiendo y bajando desde un 80 al 90% en forma permanente en las zonas más calientes de lo que es la internación de COVID. Es decir, COVID puede atacar a cualquier grupo etario, pero fundamentalmente los grupos etarios más importantes son el grupo etario de adultos jóvenes, medianos y de tercera edad, pero que ocupan camas de lo que sería clínica médica o cuidados intermedios y terapia intensiva. Y obviamente también ocupa camas en lo que es la emergencia. Por lo tanto, esos tres lugares, emergencia, cuidados intermedios y cuidados críticos, son los lugares más comprometidos. En este momento nosotros, por ejemplo, si yo te tuviera que dar el parte de hoy, ahora, de esta hora, nosotros tenemos más o menos un 80% de las camas de emergencia, que son los casos que están en espera, en evaluación, hisopándose y demás, con un grado de ocupación cercano al 80%. En clínica médica o intermedia tenemos un porcentaje de ocupación cercano al 90%, y en cuidados críticos estamos cerca de un 80%. Por lo tanto, esto varía porque los porcentajes no dependen, o la variación de porcentajes no dependen de un número de pacientes significativo. Por ahí con unos pocos pacientes pasamos del 80 al 100%. Nosotros en el hospital, bueno, hemos reestructurado el hospital y estamos planeando algunos planes alternativos para aumentar un poquito el número de camas. Hemos hecho equipos mixtos de terapistas infantiles y terapistas de adultos para poder compartir camas, tanto de adultos como pediátricos, para poder aumentar el número de camas en el caso de que el número de pacientes críticos sea mayor. Y obviamente avanzaremos sobre otros sectores del hospital si fuera necesario para los casos que son moderados. Pero por ahora, con lo que tenemos, que son alrededor de 16 a 18 camas en intermedia, de 10 camas en terapia intensiva y más o menos otras 10 en emergencia, estamos más o menos con un porcentaje de ocupación alto, pero que no ha sobrepasado nuestra posibilidad. Pero bueno, quiero dejar tranquilidad en que somos elásticos en esto, y obviamente que nosotros también tenemos que guardar otras camas para otras patologías. Viste que la gente, a pesar de la pandemia, se enferma de otras cosas también. Y por ejemplo, en la terapia tenemos que dejar lugar para lo que sería terapia polivalente, politraumatizados, infartos, neumonías que no tengan que ver con el COVID o cetoacidosis diabética, bueno, situaciones que tienen que ver con otras patologías y que, bueno, vienen de todos los lugares cercanos, de toda la región 1, que es muy, muy extensa, y obviamente tenemos 15 partidos a los cuales
debemos la atención, de aquellos que tienen solo cobertura estatal, y también estamos atendiendo a gente que tiene cobertura por obra social, pero que en este momento, por la contingencia también, a veces no encuentra lugar en el ámbito privado, porque las camas del ámbito privado están igual o en algunos casos peor que las nuestras. Sí, sí. Y en cuanto al personal, Gabriel, ¿qué pasa? Es decir, el personal está desgastado, está cansado, porque también convengamos de que hay personal especializado, no cualquier médico puede atender un COVID, ¿no? Seguro. El personal está, digamos, después de tantos meses de preparación y ahora con todo lo que es la contingencia y con lo que es poner los pies en la realidad, digamos, y ver que el COVID no era una amenaza televisiva, sino que era una realidad y que nos llegó. Bueno, obviamente hay mucho cansancio, mucha fatiga, hay temor también porque hay muchos de nuestros compañeros que se han enfermado, otros que han fallecido lamentablemente, y la verdad que esto obviamente nos pone en una situación de incomodidad. No es fácil trabajar en esta circunstancia, pero bueno, es lo que toca y es lo que tenemos que enfrentar, y no podemos hacernos al costado frente a esta realidad. Por lo tanto, la verdad que el personal de salud, no solo médicos, sino médicos, enfermeras, personal de limpieza, laboratorio, es decir, todos, no sigo nombrando porque seguro me voy a olvidar alguno y se va a enojar, pero todos desde el primero al último han mostrado hasta ahora una postura muy, muy buena, muy positiva y muy colaboradora frente a la pandemia, y la verdad que uno ve que a medida que va creciendo en gravedad esto, va saliendo lo mejor de la gente. Es decir, tuvimos más, digamos, situaciones enojosas al principio cuando no teníamos pacientes que ahora que estamos casi llenos. Es decir, que evidentemente el ver la realidad hizo que la gente recapacitara y que pusiera todo lo que tiene que poner para ayudar al compañero, para reemplazar turnos, para hacer guardias, para, bueno, hacer todo lo que tiene que hacer. Eso es importante, no tomar así. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, ustedes como médicos, y fuera de cámara estábamos hablando, yo digo siempre los programas hay que hacerlos fuera de cámara, ¿no? Estábamos hablando y vos decías, no me gusta el papel de victimizarnos porque somos médicos, elegimos esta profesión. Me parece extraordinario. Pero también creo que ha de molestar un poco, o no sé, el hecho de que no acompañamos la ciudadanía, y me incluyo, en decir, no pongo empatía, sino que tomo conciencia que están en el lugar más difícil, y yo no tomo conciencia de cuidar a mi vecino, y hago las macanas de tomar mate con unos, juntarnos en un lugar, un montón de gente. Es decir, no se necesita una fiesta electrónica, se necesita juntarnos 5 viejas a tomar mate y tejer, ¿viste? Claro, ¿no les molesta un poco, qué sé yo? Sí, yo te decía hoy, hace un ratito, la verdad que a mí nunca me gustó esta postura de la victimización de los médicos y la postura de que somos las víctimas de la situación pandémica, porque en realidad acá el problema es la pandemia. El problema es que con la pandemia se enferman los médicos, se enferman los que no son médicos, y la pasan bien, mal y se mueren aquellos que tengan la profesión que tengan. A nosotros nos tocó bailar con la más fea en este sentido porque tenemos la profesión que tenemos, pero para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para eso hicimos una residencia, para eso aceptamos un cargo en el hospital, y la verdad que es lo que nos toca. ¿Qué va a ser? Tampoco, a mí no me parece que haya que estar permanentemente presentándonos como las víctimas de la pandemia, porque en realidad no es así. Me parece a mí que somos protagonistas de la pandemia, pero no somos las víctimas. Lo que sí nos frustra es cuando nosotros, la verdad, pedimos colaboración de la población y demás, y por ahí no vemos que todo el mundo colabore de la misma manera. Quizás, también lo charlábamos, quizás el mensaje no esté bien dado, quizás fallemos en la manera de transmitir cuál es la gravedad de esta situación, quizás la gente después de tanto tiempo no nos crea.
a nosotros o a la política también. Pero la verdad es que en este momento, por ejemplo, que es desde que empezó el aislamiento y demás, hoy te diría que es el día que peor estamos, porque estamos yendo hacia el pico real. Por lo tanto, hoy tendríamos que ser mucho más cuidadosos que al principio, que no se veía andar una persona por la calle. Y sin embargo, esa situación no se da. Quizás el cansancio, quizás el aburrimiento, qué sé yo. Pero la verdad que el mensaje tiene que ser claro. Nadie quiere que la gente deje de trabajar, pero bueno, hay que entender que hay que cumplir con las tareas esenciales, mínimas, ir al trabajo, pero hay que evitar otras que no tienen ningún sentido en este momento, que nos expone a todos, porque esto no es una cuestión personal, es una cuestión que si yo me cuido, no me cuido por mí, sino que me tengo que cuidar por el resto. Pero bueno, evidentemente la gente le ha perdido un poco el miedo, un poco el respeto, o la creencia de lo que está pasando, o la gente no se entera de los números, de la realidad de nuestra situación sanitaria. Ayer yo veía en un noticiero que decían en Bahía quedan 5 camas de terapia. Y esa noticia tendría que hacer que todo el mundo vaya corriendo a su casa, digamos, porque 5 camas de terapia en una población de 500.000 personas con Bahía y la zona es lo mismo que la nada. Por lo tanto, la verdad que es así. Estos números realmente nos asustan más a los médicos que a la gente en general, y esto es preocupante. Pero bueno, tendremos que seguir insistiendo en esto. Lamentablemente seguramente vamos a tener que sufrir bajas tanto de la población general como de la población de la salud, producto de la pandemia, y tendremos que ir aprendiendo entre todos a que esto no es un juego, sino que es una realidad cruel que nos toca vivir, que lamentablemente esta pandemia nos ha generado una vivencia que va a ser única y extraordinaria para todos nosotros como única vez, y que me parece que tenemos que sacar algún aprendizaje de todo esto. Tal vez haya gente que entienda, y si bien es político, porque todo es político y todo es cultura, no es político partidario esto, es decir, la pandemia es mundial, está en todas partes, en el socialismo, el capitalismo más severo, en todas partes está, y en todas partes hay rebrotes, hay gente que la niega, que dice que es una forma de aislarnos y taparnos la boca, hay que hacernos callar. Dice, no podemos abrir un poco nuestra conciencia, los ciudadanos, y acompañar, que lo vemos que pasa. Es decir, no podemos, yo no miro noticias, hay gente, pero tenés que saber algo para poder protegerte y proteger al resto. Sí, por ahí el hecho de que uno ve que en todos lados hay rebrotes y hay recaídas, y por ahí recién hace un rato estaba viendo en Gran Bretaña hay cerca de 8.000 casos diarios y hubo más de 100 y pico de muertes, es decir que han tenido un rebrote como hay acá, y en realidad ellos tienen un sistema sanitario seguramente mejor que el nuestro, y están preparados, y seguramente no tienen los problemas sociales y económicos que tenemos nosotros, pero también en esto no hay política partidaria, hay política sanitaria que hay que llevarla, y sí, lo que sí hay es, frente a la pandemia, hay ciertas posturas ideológicas que evidentemente no todos coincidimos, y que, bueno, habrá que tratar de amalgamar y quizás hacer un ida y vuelta de la situación de aislamiento, y lo que me parece la cuarentena administrada, que en alguna vez se nombró, que nunca se terminó de hacer, se cumpla. Es decir, nosotros cuando hablamos de cuarentena no podemos hablar de que hoy estemos en cuarentena, esto es la fase y demás, es un título, pero no es una realidad. Hoy por hoy, si uno va por la calle, ve que la gente, no hay fase 3 ni nada por el estilo, pero bueno, me parece a mí que esto lo tendríamos que tomar con más seriedad, y me parece que la única postura hasta que tengamos vacuna es ceñirnos a los números fríos, y de acuerdo a los números tomar las decisiones que hay que tomar desde el punto de vista sanitario. Mientras no hagamos eso y cada uno haga lo que se le antoje, y los números no van a dar bien. Es decir, como que el COVID vence al final o gana esta situación, ¿no?
Yo te quería hacer una pregunta. ¿Hay recursos, como por ejemplo, pongamos en una casa donde hay un COVID-19 y hay, bueno, gente que puede estar en su casa con los cuidados, aislarse en su casa? ¿Se hacen testeos a la gente que la rodea, los convivientes con él, o no? ¿O se Mira, y ante síntomas? En general lo que se hace, lo que se está haciendo ahora es el testeo, digamos, dirigido a aquella persona que tiene síntomas. Y las personas convivientes que tienen síntomas son positivas per se por contacto estrecho y por nexo epidemiológico, es decir, se consideran positivos. En realidad, por suerte, digamos, el COVID tiene digamos, el número de pacientes que necesitan atención médica es poquito. Lo que pasa es que son tantos los contagiados que ese poquito termina siendo muy numeroso. Pero en realidad, gran parte de la gente puede o tiene la posibilidad de aislarse en su casa. También tiene la posibilidad de aislarse si son sintomáticos leves en lo que se llaman UCMAS o unidades de cuidados ambulatorios. Y también que es una posibilidad y que en este momento realmente no se están utilizando en forma importante porque la mayoría de la gente se queda en su casa. Lo que sí estamos viendo es que cada vez los grupos familiares se comprometen más. En un principio era un integrante de la familia que llegaba de algún lado, que había tenido algún contagio y que venía con los síntomas, y ahora ya es que te llama la mamá y te dice: mi marido está con síntomas, yo empecé ayer, los nenes están resfriados o con diarrea, y cuando te querés acordar está todo el grupo familiar enfermo. En ese caso, si no hay pacientes graves, lo mejor que podés hacer es decirle a esa familia telefónicamente que darle signos de alarma, que se queden en su casa, porque si no, si esa gente sale de su domicilio, va al hospital, hace una cola, bueno, finalmente terminan multiplicando los contagios. Entonces la verdad que lo que se está haciendo ahora es obviamente tratar de optimizar los recursos, porque no nos sobran, estamos en la Argentina, y estamos tratando de hacer la cantidad de hisopados que se justifiquen para determinar los casos que son sintomáticos y de ahí hacer por nexo epidemiológico todos aquellos cercamientos, digamos, epidemiológicos que haya que hacer intrafamiliares. Ahora, como dice un médico, dice, nos gambetea el virus, ¿no? Porque en su momento era la falta de aire, la temperatura alta. Ahora vamos agregando condimentos a los síntomas. Y bueno, lo que pasa es que es una enfermedad nueva y es una enfermedad que estamos aprendiendo sobre la marcha. Es decir, la pandemia ya nos ganó, ya nosotros frente a la pandemia perdimos. Lo que tenemos que tratar es no perder por goleada, digamos. Es decir, pero nosotros no vamos a salir victoriosos de la pandemia. Vamos a tener muchísimos enfermos, vamos a tener muchísimos fallecidos, lamentablemente, pero bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y por eso todos estos protocolos que la gente dice, pero ¿cómo? Ayer decían blanco y dicen negro. Bueno, justamente, lo bueno de esto es que uno puede ir aprendiendo sobre la marcha y tiene digamos, la honestidad intelectual suficiente como para ir cambiando los protocolos e informando a la gente a medida que se va aprendiendo sobre esto. La gente cree que los médicos sabemos todo sobre las enfermedades y no es así. Sabemos apenas un poquito de algunas cosas y sobre esto que es totalmente nuevo, novedoso, la verdad que mucha gente sabe muy poquito y la mayoría sabemos algo y mucho no sabe nadie. Por lo tanto, me parece a mí que tenemos que enfrentarlo con honestidad, sin soberbia esto, porque la verdad que yo a veces escucho comentarios de que esto digamos, se vence como poniéndole buena onda, tampoco está bueno. Es decir, buena onda hay que ponerle a la vida, para todo, pero esto hay que ponerle buena onda y cuidados específicos. Claro. Tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Es decir, realmente dice, bueno, esto está pasando, tengo que cuidarme, tengo que cuidarme por el resto. Pero yo estaba escuchando esta mañana a un médico de Córdoba que le escribió al presidente sobre que apriete el botón rojo en Córdoba, ¿no? Por el hecho de que estaban preparando vía Zoom a médicos terapistas, cuando realmente
para ser un médico terapista y en condiciones buenas lleva 3 o 4 años de residencia o de especialización, no sé qué. Es decir, que están en un grado bastante desesperante allí. Eso de la provincia hoy de Córdoba. Bueno, hoy es Córdoba, mañana puede ser Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Nos convencimos de que no era solamente Cava y el AMBA. No. En este momento, si bien Cava y AMBA, digamos, siguen teniendo un número muy importante de casos, digamos que están entrando en una meseta y los casos, digamos, no han aumentado, inclusive están con un leve descenso. Pero esto, no sé si vos te acordás que en algún momento se habló de la mancha de aceite, que hay una mancha inicial central y de allí se expande. Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que la cantidad de personas enfermas están apareciendo en otros lugares del país y se está extendiendo. Y ya ahora son muchas las provincias que tienen casos muy numerosos, y no todas las provincias están en la misma situación sanitaria. Entonces, bueno, estos recursos así de formaciones, vía Zoom, digamos, son recursos extraordinarios que se dan justamente en este tipo de situaciones. Han salido de acá o de AMBA hacia otras regiones equipos itinerantes de terapistas para suplir a todo un plantel de terapistas que se enfermó en otras provincias. Y así estamos, ¿no? Nosotros tenemos en medicina, hay especialidades que son críticas. Y una de las más críticas es terapia intensiva, porque es una especialidad bastante poco redituable, que genera un esfuerzo muy importante, que genera no solo un esfuerzo físico, sino un esfuerzo muy espiritual, y digamos, tienen muchas consecuencias emocionales, y la verdad que es una especialidad a la cual hay que sacarse el sombrero, porque hay que hacerla con cuerpo y alma, y realmente es una especialidad que obviamente no es de las más buscadas. Y obviamente en este momento es una de las especialidades que más necesitamos, y es de la que menos tenemos. Por eso, por ahí se tratan de generar alternativas, como son la formación acelerada de gente, o que tengan, o por ejemplo utilizar o hacer las veces de terapista gente que tiene actividades cercanas a la terapia, como los anestesiólogos, o como los neumonólogos, que saben manejar vía aérea y demás. Nosotros en este momento en el PENA estamos haciendo equipos que tienen, digamos que distintas especialidades se asisten mutuamente y se apoyan, porque tienen actividades que pueden tener relación entre unos y otros, y de esta manera le quitamos la responsabilidad única a una sola especialidad, pero eso igual cuesta mucho, cuesta mucho. Sí, seguro. Y también aparte, cuando vos estamos hablando que es con cuerpo y alma, hoy estamos hablando con Wally, ¿no? Ustedes, por ejemplo, bueno, nosotros son nombres y apellidos que de golpe nos impactan y demás, pero ustedes son compañeros, son gente que los están viendo y todo demás. ¿Tienen algún tipo de asistencia espiritual, psicológica? Porque eso también desgasta, ¿no? Es decir, si bien todos vamos a partir o morir, la muerte es algo que no hay que negarla, pero tampoco para tomarla fácilmente. No es algo Nosotros hemos conformado un comité de bioética, y tenemos que realmente está actuando desde que empezó la pandemia, y tenemos todo un equipo de salud mental que está, digamos, al llamado de cualquier situación que pueda generar personal de salud, enfermeras, médicos y demás. Se han dado casos en donde realmente el agotamiento, el estrés, la angustia ha generado quebrantamientos, digamos, de las personas, y esos equipos han actuado en pos de mejorar esta situación. Por lo tanto, la verdad que sí, estas son situaciones que son muy impresionantes desde el punto de vista laboral para nosotros. Es decir, esto, lamentablemente, alguna vez en la vida del médico por ahí la tenés que vivir, pero ha habido generaciones completas de médicos que no han pasado por esto. Y la verdad que estas son situaciones muy extraordinarias que te marcan de por vida, y que, bueno,
la verdad que no para todos es fácil transitar esta situación. Yo creo, te digo, Gabriel, que creo que personas mayores, adultos mayores, que hemos vivido dictaduras, que hemos vivido un montón de situaciones, inclusive la poliomielitis con la vacuna después Sabin, que en el Pena Viejo la ponían, en el año 55 creo que fue, bueno, pensamos que podía haber un problema o un despiole entre Trump y el norcoreano. Lo que nunca me imaginé yo, que a los 72 iba a pasar una pandemia. Nunca me lo hubiera imaginado. Y no. Yo estuve en el 2009 con la pandemia también del H1N1 y bueno, era una enfermedad. Yo en ese momento era jefe de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Pena, de la cual fui jefe durante más de 25 años. Y la verdad que la pasamos mal, pero ni parecido a esto. No. Esto es mucho peor, ha generado muchísima más tensión, muchísimos más comprometidos, más fallecimientos, una situación muy penosa para la familia del enfermo, para el enfermo que vive esta enfermedad prácticamente en soledad. Igual para esto hemos implementado algunos protocolos que son para acompañamiento del enfermo COVID, sobre todo en etapa terminal, porque realmente son situaciones que realmente son hasta inhumanas, digamos, para llamarlo de alguna manera, o no estamos preparados fácilmente para pasarlas. Pero bueno, son situaciones nuevas que nos presenta esta enfermedad y que hay que sobrellevar. Gabriel, hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Bueno. A toda la gente, un pausa y volvemos. Cualquier pregunta después nos formulan y se la hacemos al médico. Debemos acudir a la responsabilidad cívica individual, utilizando siempre el tapabocas, respetando el distanciamiento social sin descuidar la higiene de manos. Nos cuidamos entre todos. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Continuamos en la ciudad de usted, a pantalla partida con el doctor Gabriel Pelufo, director ejecutivo del Hospital Internacional Pena. Bueno, continuamos, Gabriel. Nos quedan 20 minutos más o menos de programa y estamos hablando un poquitito fuera de cámara, bueno, frente a cámara, porque estamos los dos con el Zoom. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje? Porque estábamos hablando un poco del HIV, de SIDA.
que de golpe había como una comunicación entre los vecinos, hay que cuidarse, hay que hacer esto, si tenés chicos tenés cuidado. Había inclusive talleres para periodistas que yo he asistido, que había muchos periodistas que dicen, si tocas sangre, yo decía, no importa, te podrás encontrar en la vida con un accidente y tocar sangre, lo que los chicos van a tener son relaciones sexuales, porque es natural, ¿viste? Tu hijo para encontrarse con un accidentado una vez en la vida. Pero esto con el COVID es como que hacemos lo imprescindible, pero no hablamos mucho de cuidarte y cuidarme. Sí, el mensaje es que en este momento tenemos que cuidarnos más que nunca. Este es el momento de cuidarse. Es decir, porque hay circulación viral, circulación comunitaria, por lo tanto, este es el momento de cuidarse. Cuando no había circulación, nos metimos todos en nuestras casas, nos cuidamos, nos bañábamos en alcohol en gel, entrábamos a casa y nos rociábamos con gol, y ahora, que en ese momento no había prácticamente casos, y ahora que está lleno de casos, por ahí no hacemos todas esas cosas. Entonces, me parece que hay que rebobinar y decir, bueno, hay que empezar de nuevo a tener el mismo respeto que tuvimos al principio, no digo miedo, no. Respeto, tratar de que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando, tratar de entender que si uno mantiene la distancia social, que si uno usa el tapaboca, que si uno se lava las manos, si uno hace las cosas que son esencial para la vida, el trabajo y las cosas que son esenciales para el mantenimiento del grupo familiar, tiene un riesgo bajo. Pero si uno se relaja y deja de hacer esas cosas para pasar a hacer otras que pueden ser importantes, pero que en este momento dejaron de ser esenciales, como mantener una reunión social que uno puede tenerla a través de otros medios, compartir bebidas como nosotros, culturalmente el mate, sin las medidas correspondientes. Si uno no permanece con la distancia correspondiente, si uno está e interactúa con otras personas sin el distanciamiento y sin el tapaboca, bueno, los resultados van a ser el contagio multitudinario, y es lo que estamos viendo ahora en este momento. Lamentablemente, estamos viendo que en pocas semanas pasamos de tener 10, 18, 15 a tener 130. Es decir, que casi tenemos casi 8, 9 veces la cantidad de pacientes que teníamos hace casi un mes. Y eso no es broma, eso es una progresión muy grave, muy peligrosa, y nuestro sistema sanitario, si bien nos hemos venido preparando y hemos podido realmente casi duplicar las camas que teníamos al principio, está cerca, no digo que está colapsado, sino que está cerca. Si tuviéramos las mismas camas que teníamos antes de la pandemia, hoy ya estaríamos colapsados. Sí. Ya hoy no podríamos brindar atención, y hoy estaríamos en esa triste situación de decir a esta persona le brindo atención y a esta no. Y el problema es que nosotros somos el centro de la región, no tenemos muchos lugares donde derivar, si bien tenemos unas redes de derivación bastante importantes, se nos complica la derivación por la distancia. Ustedes tienen que entender que la gente que hay que derivar son personas que tienen dificultad respiratoria, muchas necesitan asistencia ventilatoria. Hacer un viaje de 300, 400, 500 kilómetros por vía terrestre con un paciente de terapia intensiva, intubado y ventilado, es realmente riesgoso. Es agregarle una patología más a la patología ya preexistente. Por lo tanto, hay que tratar de que la gente se contagie menos, tratar de disminuir la movilidad social, tratar de ser consciente de que si yo me cuido lo estoy haciendo por el otro, no por mí solo, tratar de cuidar a los más vulnerables, sobre todo a nuestros mayores, y tratar de evitar todas aquellas situaciones que no tienen hoy un sentido fundamental para la vida, y que seguramente podremos retomarlo cuando pase esto, cuando tengamos vacuna y cuando hayamos hecho las cosas bien. Por lo tanto, lo que yo le pido a la gente simplemente se llama responsabilidad y solidaridad. Esas dos cosas tenemos que poner sobre la mesa para poder comportarnos como una sociedad que se cuida uno al otro y no entramos en estas discusiones tontas. Tenemos que ver a nuestro alrededor y ver que en todos lados
la enfermedad ha recaído, ha habido rebrotes, ha habido idas y vueltas en los mejores países del mundo. Por lo tanto, a nosotros nos va a pasar lo mismo, y si no nos comportamos nos van a pasar cosas peores. Así que la verdad es que eso es lo que pido. Si el mensaje, si hay, tiene que haber un mensaje, es ese, responsabilidad y solidaridad. Aparte yo entiendo, Gabriel, que tenemos que, el tapaboca, como decíamos, que tiene que tapar también la nariz, ¿verdad? Tiene que ser algo, tiene que tapar boca y nariz. Y también yo... Está probado que el uso correcto del tapaboca a nariz, más el distanciamiento social, hace que la posibilidad de contagio, aún esas dos personas en contacto, alguna de esas dos sea enfermo, es mínima. Es decir, el problema es cuando dejamos de usar el tapaboca y nos acercamos a una distancia menor al 1,5 metros, 2 metros, sin protección. Por lo tanto, hay que sencillamente repetir 1 y 1000 veces esto: distanciamiento social, tapaboca, lavado de manos. Yo lo que entiendo también, Gabriel, creo que dentro de la solidaridad o la responsabilidad que tenemos que tener todos los ciudadanos o todos los habitantes de un lugar, es ir reproduciendo, ir repitiendo en la medida que si nosotros vemos que vamos a hacer una cola y no está el distanciamiento social, pedirla, solicitarla y explicar por qué la estamos solicitando. Porque a veces vos estás en una cola que por un trámite y la gente sin darse cuenta, el que toma conciencia que no, sepárate, no es por maldad, simplemente porque te cuido. Porque tenemos que hacer también ir... Muchas veces inclusive ese llamado de atención inclusive es mal interpretado. Muchas veces hay gente que cuando uno le pide que cuide o que se ponga el tapaboca o que se cuide la distancia, es como que se ofende o piensa que uno lo está atacando, y en realidad simplemente lo que está haciendo es haciendo un llamado de atención para que se cumplan con las medidas mínimas que se están pidiendo y repitiendo desde hace 6 meses, yo creo, sin parar, ¿no? Bueno, como dice Mirta, el público se renueva, seguimos siendo los mismos habitantes, así que en algún momento entrará. Yo lo que invito, yo digo, que vayamos reproduciendo en la medida en que nos movemos o que nos comunicamos con un teléfono y demás, viste, usás el tapaboca, necesitas un tapaboca, hay gente que lo hace solidariamente, muy bien. Bueno, transmitir eso y ser agentes reproductores de lo que ustedes dicen, porque nos tenemos que nutrir de lo que ustedes saben, lamentablemente. Lamentablemente no, por suerte hay alguien que sabe, ¿no? Y no tener que llegar a, como leía que hoy me preocupaba tanto, de formar profesionales que evidentemente, pobres, qué responsabilidad cae en una formación que no está completa, ¿no? Lo que pasa, Coca, es que ha habido muchos mensajes muy contradictorios, y obviamente la gente toma para el camino que más le conviene o le gusta o le place, y eso a veces digamos, genera estas situaciones que son bastante peligrosas. Pero ya ha llegado el momento de enfrentar el pico de enfermedad, y cuando uno ve que en los números dan la razón a quienes pedimos que nos tenemos que cuidar, evidentemente la gente tendría que tomar conciencia. No obstante, yo creo que vos fijate que hace una semana o 10 días atrás estábamos en discusión ardua y fuerte con el intendente, y pedimos una conferencia de prensa, y hicimos un llamamiento, y bajamos de fase, y después de eso hubo un silencio, digamos, un silencio que me parece que no ayudó. Me parece que hubo un silencio que lo único que hizo fue que la gente vuelva a pensar que no era tan grave la cosa. Bueno, y eso realmente a nosotros nos duele un poquito. Gabriel, los silencios otorgan, los gimnasios siguen muchos abiertos. Vos ves que hay cosas que supuestamente en la fase 3 no las tendríamos que tener, que están funcionando. Es como que por ahí te agarran a un pobre, pero hay cosas que no están funcionando que no corresponden. Los silencios generalmente otorgan. Esas son las posiciones ideológicas con respecto a una pandemia, ¿no? Es decir, vos la entendés de una manera, otro la entiende de otra manera. Bueno, sabemos que de esa manera que se entiende están los rebrotes, tratemos de evitarlo. Yo el otro día me preguntaba en la universidad, decía, estoy cansado de los chicos, quiero que empiecen las clases, quiero que empiecen las clases. La pregunta es, si empiezan las clases, vos mandás a su tipo, ni loca,
Y bueno, ¿para qué pedís que empiecen las clases? Si vos no vas a hablar. Bueno, pero al día siguiente de la vuelta atrás en cuanto a la fase, en el Consejo Deliberante hubo gente que pidió el regreso a las clases presenciales, ¿viste? Entonces, bueno, qué sé yo, digamos, la misma autoridad municipal anunció la fase 3 diciendo que no creía en esa postura. Por lo tanto, la verdad que esos mensajes contradictorios son los que no ayudan. La verdad que uno cuando lo escucha y está del lado de lo sanitario, sabe que esos mensajes van a traer más ocupación de camas. Eso es lo lamentable. Por eso yo creo que más allá de todo, tenemos que dejar esas ideas y decir, no, tenemos que cuidarnos. Si nuestro intendente tiene su posición, magnífico, el que lo haga él, no hay ningún problema. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que cuidarnos, ¿viste? Tratemos de evitar ese tipo de mensajes, inclusive tampoco lo está pasando bien esos rieles con este barco chino que está dando vueltas, que lo están ahí, ¿viste? Que... No, es un barco, no es un barco pesquero que vino del sur, que de eso ahora hoy tuvimos que internar una de las personas del barco, hay 28 tripulantes, 26 son positivos, las personas hubo que bajarla del barco y bueno, pasó a uno de los hospitales privados, pasó por el PENA para ser evaluado y fue creo que al Español, porque bueno, es una persona que tiene comorbilidades, tiene enfermedades preexistentes y que bueno, está en riesgo. Por eso, es decir que tenemos un hospital internacional, tenemos un puerto, somos un pozo, no estamos, pero hay que salir del pozo, con solidaridad, con criterio, con sentido común, es tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, pero de golpe, bueno, nos cuesta a veces hacerlo. No es tan sencillo. Pero bueno, hay que intentarlo. Sí, no, nunca un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, ¿viste? Siempre para adelante. Te agradezco muchísimo, Gabriel. Seguramente estaremos hablando en otra oportunidad para insistir con el tema, para insistir con esto de que, bueno, tenemos que cuidarnos y cuidar al otro, para, como yo digo, no tener empatía, sino tomar conciencia de, y bueno, y más allá de lo que digan algunos, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida. Somos responsables de nosotros y de la sociedad y de quienes amamos, ¿no es cierto? Si nos inspiramos en el amor, que es la energía más fuerte, las cosas van a ir mejor. Te agradezco mucho, Gabriel. Bueno, Coca, me alegra verte porque hacía mucho que no te veía y te veo muy bien y la verdad que me alegra que estés trabajando y que estés plena como siempre. Te agradezco a vos. Viste, sí, es como que los años no pasan para nada. Un beso muy grande y fuerza para los chicos del PENA, ¿eh? Bueno, gracias. Chao. Chao, mi amor. Y llegamos al fin aquí de la ciudad de usted con la importante palabra, ¿no?, del doctor Gabriel Pedelufo, un renombrado profesional de Bahía Blanca, y con tantos años en pediatría y demás, pero hoy le tocó bailar con la más fea, ¿no? Asumió como director ejecutivo en enero, y bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Después de tantos años, justo le toca esto. Pero bueno, seguramente si todos somos conscientes, tomamos conciencia de lo que está pasando, si estamos en la medida en que podemos reproducir eso de cuidarnos, más allá de la opinión del intendente, de los que estén negando, es un problema de ellos, todo bárbaro. Pero ojo, porque también si se enfrentan ellos van a ocupar una cama, que también se cuiden. Porque, bueno, en Córdoba, por ejemplo, el director totalmente negacionista por la cuarentena, tomar distancia y todo demás, tuvo coronavirus y falleció, y ahí todos tomaron un poco más de conciencia de que no está en chiste esto, que hay que tomarlo en serio. Así que reproducirlo, repetirlo, porque tenemos que incorporar el barbijo, la distancia, y bueno, y los convivientes somos convivientes, y ya está, pero para cuidarnos un poquitito más. Allá de que digan que creen o no creen, no importa, cuidarnos nosotros porque nos tenemos que hacer cargo de la vida. Yo agradezco a todos los que nos ayudan económicamente y que se tienen que sumar también publicidades, por favor, porque ahora tenemos el Zoom, ahora tengo un ayudante que encima es un profesional, es un contador, un iluminador, así que Shanti no sé qué va a hacer en cualquier momento, tengo que incrementar los ingresos. Bueno, aparte de eso, de agradecerles muchísimo, por cierto, están pasando cosas en Bahía Blanca con respecto al tránsito, a los estacionamientos,
a que nos cuidan por un lado y nos meten unos conos amarillos por todas partes, que no sabemos si es porque hay muchos soles dando vueltas, o qué sé yo, no sé qué pasa. Pero nos vamos a despedir con algo que no sé si es de humor o no es de humor. Yo creo que si Netflix viniera a Bahía Blanca, y tal vez venga, hace una serie más o menos de 100 episodios. Y van a ver por qué. Porque anduve dando vueltas por allí un videíto donde encontramos que en la mitad de calles hay autos estacionados, no sabemos por qué, que encontramos grúas dando vueltas que paran el tránsito. Uno maneja, yo manejo el auto, y manejamos con determinada precaución, pero no por el tránsito, porque ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un cono grande, gigante, amarillo, con el otro día que me falleció un perrito, con un pozo que era tierra, con un montón de conos amarillos que no permite, o de golpe con autos que parecen que fueran de otro planeta. Entonces vamos a despedir con esto, que no sé si es humor, no sé si lo ve la gente de ingeniería de tránsito, o la ingeniería que organiza un poco las cosas, para que hay una glándula muy importante, la glándula pineal, que está entre el cejo y se clava una hueá, y por acá, justo está en el medio, es una lentejita. Si se les iluminara esa glándula a la gente que está con tránsito y demás, yo creo que estaríamos mucho mejor. Que es la creatividad, es el recordar cómo eran las cosas antes, que eran menos complicadas y más sencillas. Así que nos vamos a despedir con ese video que me parece muy, muy didáctico, pero que está pasando en Bahía. Y antes les repetimos que este programa se remite el día sábado a la tarde, el día domingo a las 24:00, y que agradecemos muchísimo las capturas de pantalla y los llamados telefónicos. Le agradezco a todos mis compañeros, a Walter acá, a Wally Sharp, bueno, ¿lo dije bien el apellido? Sí, perfecto. A Fátima, que está en la iluminación, y que bueno, ahora entre los convivientes compartiremos algo. Y usted recuerde, diga, comente, y pase por algunas calles, si tiene que hacer algún trámite, la 19 de mayo, por ejemplo, y va a ver que está en una serie de Netflix de otro planeta. Hasta el próximo miércoles. Buena vida y con responsabilidad.